Gracias, presidente. Voy a, en aras de utilizar bien el tiempo, ahorrarme todos los saludos protocolarios, simplemente un saludo muy cordial a todos los funcionarios citados e invitados, por supuesto a los compañeros, medios de comunicación y demás asistentes a este importantísimo debate. Siguiente. Todo este debate nace, y quiero agradecerle a la doctora Clara que me permitió coadyuvar en este debate como citante, a pesar de que llegué después. Es un buen gesto democrático que usted me permita hacer este debate. Y el debate nace, por supuesto, de las declaraciones conjuntas presentadas por el Gobierno Nacional y las FARC sobre este proceso de paz que lleva un poco más de 4 años y que lo único que se evidencia hasta ahora son una cantidad de contradicciones y dudas e incertidumbres aún no resueltas. No solamente a los funcionarios, sino en general a la ciudadanía, donde lo que uno recibe todos los días son preguntas e incertidumbres y miedos de los colombianos. Pero el debate se va a referir única y exclusivamente a lo pactado el 23 de julio del 2016, donde se anunciaron básicamente 3 acuerdos: cese al fuego y hostilidad bilateral definitivo y dejación de las armas, garantías de seguridad, lucha contra las organizaciones criminales y finalmente el tema de la refrendación de los acuerdos. Siguiente. Entonces el debate se centrará básicamente en 3 preguntas. Pasamos un formulario de 60 preguntas que había iniciado inicialmente el señor procurador, que había enviado al presidente de la República, que tuvo negativa de respuesta y que todavía no se ha respondido. Yo todavía estoy esperando la respuesta de las 60 preguntas. ¿Por qué el gobierno se niega a responder las 60 preguntas? Se está negando a responderla no solamente al señor procurador, sino que ahora hay una negativa expresa hasta ahora de responderle al Congreso de la República, procurador, porque a mí no me han llegado todavía las respuestas y la ley quinta dice claramente que tienen 5 días calendario para entregar las respuestas al Congreso. Pero por el tiempo me voy a basar básicamente en 3 preguntas, en 3 puntos. La primera: ¿por qué el acuerdo solo hace referencia a la desmovilización y concentración de los combatientes de las FARC y no de sus milicianos? Y más adelante vamos a ver específicamente por qué el acuerdo omite y creemos algunos deliberadamente que se hable de milicianos y solamente se concentra en las estructuras armadas como cuadrillas, bloques, etcétera, de las FARC. Segundo, respecto al acuerdo de garantías de seguridad y protección, ojo, ¿rearmará el gobierno a los miembros desmovilizados de las FARC que presten los servicios de protección y seguridad? Este es un punto supremamente grave y delicado. Y el tercer punto: omitió el gobierno los criterios que él mismo estableció para las zonas transitorias veredales de normalización o de concentración. Entonces nos vamos rápidamente al primer punto. ¿Por qué el acuerdo solo hace referencia a la concentración de los combatientes y no de sus milicianos? Aquí debe existir una claridad absoluta del gobierno frente a las milicias, y es que las milicias no son cualquier cosa, actúan bajo el mando de los cabecillas de las FARC que hoy se encuentran negociando en La Habana, y que además aquí lo tengo y cualquiera se los puedo compartir, el estatuto de las milicias bolivarianas, donde claramente en los artículos 1, 2 y 3 muestra no solamente la peligrosidad de las milicias, sino que además tienen un accionar político y violento, que por supuesto no las hace menospreciables, y que es supremamente importante que además, teniendo en cuenta, y más adelante lo veremos porque el mismo presidente Juan Manuel Santos lo dijo, que son más del 50% de las FARC, que exista claridad, sobre todo por el tema de garantías de no repetición, de garantías de paz y de lo que se viene de decisión informada del plebiscito, que se sepa exactamente qué va a pasar con las milicias de las FARC. Esta es una definición bien interesante de razón pública que dice: las milicias son una organización militar operando en todas las áreas de los frentes de las FARC y en donde estos tienen influencia bajo la dirección inmediata del Estado Mayor, de los frentes de las FARC, del Estado Mayor Central, de los plenos del Estado Mayor y de las conferencias nacionales de las FARC. Es decir, hacen parte fundamental de las estructuras de las FARC. Siguiente. Y aquí vemos algunos de los ejemplos de lo que han cometido las milicias de las FARC en estos años.
Por ejemplo, el atentado del Club El Nogal el 7 de febrero del 2003 que dejó 36 personas muertas y más de 200 heridas. El ataque con roques a este Congreso cuando la posesión del presidente, del senador y expresidente Álvaro Uribe el 7 de agosto de 2002 que dejó 21 habitantes de calle muertos. 64 acciones criminales reportadas por la Defensoría del Pueblo que hoy está en boca de todos nosotros en la decisión que debemos tomar más adelante. En fin, son una cantidad de acciones que demuestran la peligrosidad de las milicias. Son narcoterroristas, son terroristas, las milicias de las FARC son terroristas. El mismo gobierno nacional calcula que hoy el pie de fuerza de las FARC puede ser aproximadamente de 17.500 miembros, donde 10.000, y esto lo dice el presidente de la República, donde 10.000 miembros son de las milicias, terroristas de las milicias de las FARC. Y fíjense ustedes en el acuerdo, y allí está la diapositiva, esto es un pantallazo del acuerdo, se omite deliberadamente la inclusión de las milicias en el acuerdo de concentración y desmovilización. No, por ejemplo, en el de desarme. En el desarme hablan claramente que se entregarán las armas de las milicias, pero no se habla de concentración y desmovilización. Y fíjense ustedes, primero habla de las estructuras de las FARC. Las estructuras, como les decía, son los frentes, las cuadrillas, etcétera, como se dividen ellos, no las milicias, eso no hace parte de las estructuras, que es a lo que se refiere del acuerdo. Y posteriormente hablan de misiones, comisiones, unidades tácticas de combate, de los frentes de las FARC, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una sola palabra de las milicias. En consecuencia, ni se concentrarían, ni se desmovilizarían, ni se desmantelaría más del 50% del grupo guerrillero de las FARC. Entonces, a esto le vamos sumando lo que viene de atrás. El gobierno dice que los pobres no tienen plata, ¿cierto? Que todas se la han gastado en la guerra, mientras que la Fiscalía dice que sí tienen plata, la revista Forbes dice que es el tercer grupo más rico del mundo, sino que ahora entonces no vamos a desmovilizar sino la mitad, y además de eso lo conectamos con este segundo punto. La pregunta: ¿rearmará el gobierno nacional a los miembros desmovilizados de las FARC que prestarán los servicios de protección y seguridad? Los miembros desmovilizados de las FARC que prestarán sus servicios de seguridad y protección formarán parte de la Unidad Nacional de Protección, de la UNP, que a muchos de ustedes les presta seguridad. En mi caso particular tengo un miembro de la UNP que además es retirado del ejército, y que vamos a ver ustedes todo lo que les exigen para poder estar ahí protegiéndonos, a diferencia de lo que le van a exigir a los miembros terroristas de las FARC. ¿Existirá protección armada de los miembros de las FARC dentro de las zonas de concentración? Esto es porque el acuerdo habla de dos tipos de protección: protección unipersonal, es decir, las escoltas de los, entre comillas, dignatarios de las FARC, ¿cierto?, que tendrán que tener una seguridad, pero además de la protección en las zonas donde estén concentradas o donde estén miembros o familias de las FARC. Es decir, estamos hablando de un tema no solo de protección personal, sino territorial. Entonces, la conclusión: los miembros de las FARC estarán entregando su armamento ilegal en las zonas de concentración, y el gobierno con posterioridad les estará entregando ahora armas legales a nombre de la Unidad Nacional de Protección, sin hacerles siquiera una revisión sumaria de antecedentes. Porque allí lo que dice es que lo único que tienen que tener es que sean de confianza de los dignatarios, nuevamente entre comillas, de las FARC, que deben ser ahora tenidos en cuenta por estas personas. Y miren ustedes la cantidad de requisitos que debe cometer una persona que no ha cometido delitos, que ha estado siempre dentro de la legalidad. Muchos de ellos hicieron parte de la policía, del ejército y del DAS, y hoy hacen parte de la Unidad Nacional de Protección. A muchos les han incumplido porque les prometieron que si se retiraban del ejército o de la policía los iban a vincular al DAS, y hoy los tienen con contratos de prestación de servicios en situaciones muy malas. Y fíjense ustedes, experiencia certificada de mínimo de 2 años, como escoltas. Ser mayor de 25 años de edad y no haber cumplido los 55, tener situación militar definida, acreditar título técnico y de bachiller, poseer la actitud física requerida, es decir, aprobar una cantidad de exámenes y de cosas que les van a hacer, tener licencia de conducción, aprobación de curso básico de seguridad privada, curso básico de escolta, actualización de escolta, no tener antecedentes disciplinarios, no tener antecedentes fiscales y no tener antecedentes penales.
Pero no, a los señores de las FARC los van a cuidar unos señores que ni siquiera un examen psiquiátrico, doctor Navas, ni siquiera un examen psiquiátrico para determinar si los señores tienen o no la capacidad de portar un arma a nombre del Estado. Eso es lo que están negociando. Pero además surgen otras preguntas. ¿Cuánto les van a pagar, ministro? ¿Cuánto les van a pagar a los guerrilleros que ahora van a trabajar a nombre de la Unidad Nacional de Protección? ¿Se les van a fijar los mismos honorarios que les están pagando a los actuales miembros de la Unidad Nacional de Protección que tienen que cumplir con todas esas características? ¿Cuántos guerrilleros van a ser? ¿Cuántos guerrilleros van a ser? Hablan de 700, hablan de 900, pero ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos son los miembros hoy de la Unidad Nacional de Protección? ¿Van a despedir miembros de la Unidad Nacional de Protección hoy que toda su vida han estado en la legalidad para poder vincular a miembros desmovilizados de las FARC que ni siquiera una pequeña revisión de antecedentes van a tener para proteger y para cargar armas? Ojo, para cargar armas a nombre del Estado y no solamente para prestar servicio de protección, entre comillas, a dignatarios, sino también en los territorios donde esto se encuentra. Entonces, realmente no existe un desarme total. Lo que hay es que van a rearmar, pero ahora los van a rearmar siendo provistos por el gobierno nacional. Entonces les van a quitar el AK-47 y después les van a dar un arma a nombre de la UNP para que cuiden a estos dignatarios a nombre del Estado. Entonces, ¿será que se está creando con esta modalidad de seguridad y protección es un nuevo cuerpo armado de las FARC a nombre del futuro nuevo partido político de las FARC? ¿Pueden las FARC transformadas en partido político o sus integrantes desmovilizados, ministro, crear o comprar empresas de seguridad para prestar protección a sus cabecillas? Es decir, los señores van a poder ir a la Cámara de Comercio y constituir una empresa de seguridad, en fin, para poderle prestar protección a los cabecillas. ¿Qué va a pasar con las garantías de todos nosotros, los amigos del Partido Conservador, del Polo, del Partido Verde, etcétera? ¿Qué garantía vamos a tener? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego democráticas para poder competir en igualdad de condiciones frente a unos señores multimillonarios, producto del narcotráfico, y además de eso con cuerpos privados armados de seguridad que le deberán lealtad a ellos y no al Estado? Porque a mí me cuidan policías que yo no escogí, a mí me cuidan policías que el Estado entrenó, que el gobierno estrenó y que me los adjudicaron y que yo les agradezco enormemente que arriesguen su vida para protegerme. Pues estos señores le van a deber lealtad a los señores que los metieron como escoltas pagándole quién sabe cuántos honorarios. Me disculpan hablar tan rápido, pero quiero terminar la exposición para poder dejar que todos puedan hablar de acuerdo al acuerdo que hicimos. Y finalmente el tercer punto, entonces, inquietudes frente a las zonas de ubicación de las zonas veredales transitorias de normalización. El ministro de Defensa, cuando estábamos discutiendo este tema, dio declaraciones públicas donde dijo lo siguiente, siguiente diapositiva por favor: los criterios supuestamente fijados por el gobierno nacional para determinar las zonas de concentración, las zonas veredales de transición, distantes de los cascos urbanos o cabeceras municipales. Esto lo dijo el ministro de Defensa, no lo dije yo. Una extensión razonable, condiciones que faciliten el suministro de la logística, y ojo con esto, distantes de las áreas de frontera, que no estén ubicadas en parques naturales, que no estén en áreas de infraestructura estratégica o activos estratégicos para la nación, que no estén en zonas de cultivos ilícitos o explotación minera, grupos étnicos o resguardos indígenas. Ahora miren ustedes cuántos de las zonas veredales y de los campamentos están en zona de frontera. En el caso, por ejemplo, de zonas de frontera en las veredas, La Paz, Tibú, Arauquita, Tame y Puerto Asís, y dos campamentos, Fonseca y Puerto Colombia. En el caso de cultivos ilícitos, 16 zonas veredales en presencia de cultivos ilícitos. Yo mismo hice el debate aquí el año pasado, ustedes lo vieron. 4 campamentos están en zonas donde tienen el negocio del narcotráfico los angelitos de las FARC. Zonas de activos estratégicos, yo peleo mucho en el caso, por ejemplo, de Ituango. Miles de millones de dólares enterrados haciendo la hidroeléctrica Hidroituango. Y allá les van a poner una zona de concentración a los angelitos de las FARC, que han dicho en un video, que nuevamente no lo dije yo, para que no me digan enemigo de la paz a mí, sino que lo dijeron ellos, que ellos lo que van a hacer zonas de cogobierno,
donde van a cogobernar con el gobierno nacional y donde van a implementar el sistema socialista. Y esto se lo vamos a poner al lado de un activo estratégico de la nación que está programado para producir más del 20% de la energía que se consume en el país. Lo mismo el campamento de Tierra Alta. Explotación minera ilegal, 5 zonas transitorias y 3 campamentos. Zonas con presencia de las FARC, por supuesto todas, pero lo que pasa es que el ministro dijo que no serían zonas donde hay presencia de las FARC, y están las 23 zonas y los 8 campamentos, en todas tiene presencia las FARC, en todas están las FARC. Y repito, esto lo pongo porque el ministro fue el que dijo que no podían estar ahí, yo simplemente estoy parafraseando al ministro. Parques naturales, 4 zonas y 3 campamentos. Zonas indígenas, 7 zonas veredales, 4 campamentos. Pero la mayor preocupación que nos asiste a algunos colombianos es sobre las zonas de reserva campesina. Que yo quiero decir algo, las zonas de reserva campesina, y lo han dicho muchos de ustedes, yo estoy de acuerdo, eso no es una invención, ni de este gobierno ni de las FARC, eso viene de un proyecto de ley anterior, pero las FARC sí se dieron cuenta para qué les servían, entonces le cambiaron el titulito y entonces ya les interesan es, porque no, eso no es un problema de territorio, sino de control territorial. Y entonces ellos obviamente están pidiendo zonas de reserva campesina porque les sirve en sus planes de control territorial, no de territorio. Siguiente. Aquí están las zonas que ellos están pidiendo que coinciden con las zonas transitorias. Entonces está la zona veredal transitoria de Puerto Asís, en Caquetá hay 3 zonas veredales, en Guaviare hay 4 zonas veredales, en el Tolima hay una zona veredal y en Antioquia hay una zona veredal que coincide con las zonas de reserva campesina. Entonces nos surgen las siguientes inquietudes. ¿Qué pasará vencidos los 180 días con los miembros de las FARC que están concentrados en estas zonas? Es decir, después de los 180 días que se prevén, ¿qué va a pasar con estas personas que están en estas zonas transitorias y que además coinciden en un 60 o 70% en las zonas veredales transitorias? Perdóneme, honorable representante, para que se pueda continuar es para darle la bienvenida aquí al alto comisionado, doctor Sergio Jaramillo, y contarle que ya intervino la honorable representante Clara Rojas y está interviniendo el representante Santiago Valencia, que ya le quedan unos pocos minutos. Sí, ya voy a representante. Voy a toda velocidad. Entonces, ¿será que el presidente querrá, mediante un decreto ley, que lo puede hacer, ojo, que es que esas son las cosas que el Congreso entrega sin pensar, mediante un decreto que le da el acto legislativo para la paz, decir que entonces esas zonas de concentración son zonas de reserva campesina? Ojo, lo puede hacer mediante decreto ley. ¿Será esa la intención del gobierno y será esa la intención de las FARC? ¿Por qué coincide esto de esa manera? Y finalmente, para terminar, esta mañana esto casi que está recién salido del horno. La decisión de la Corte Constitucional ya nos resolvió algunas de las inquietudes que teníamos, pero ya salió el ministro Cristo nuevamente con la trampa a darle la vuelta. Entonces dijo, si es una decisión informada de los colombianos la que debe tomarse en el plebiscito, no puede hacerse antes de que se firme el último punto del acuerdo. Ya el ministro dijo que no, que eso no era así, que no había que esperar, que porque eso era un tema de trámite. Claro, ese es el problema, que la refrendación no es un tema de trámite sino de fondo, pero que el gobierno lo está volviendo de trámite y ahí está la trampa. Entonces ya la Corte dijo, y yo invitaría cordialmente a la Corte, que fue una decisión sabia, que haga respetar su sentencia y que el gobierno no se la salte, y la refrendación tendrá que hacerse después de que se firmen todos los acuerdos, y no solamente después de que se firmen todos los acuerdos, y esto lo dijo la Corte, sino que además tienen que haber renunciado y entregado las armas, porque es que si no, nuevamente nosotros que estamos acá, ¿cómo vamos a participar en igualdad de armas en una contienda electoral cuando los señores están concentrados, con armas, con escolta privada, con plata del narcotráfico y haciéndole campaña al plebiscito? ¿Qué tipo de legitimidad puede tener cualquiera que sea el resultado cuando hay zonas del país donde además ya hay información, donde hay coacción y casi que intimidación de los grupos como las FARC para que se vote de determinada forma el plebiscito? Entonces, invitación cordial, respetuosa a la Corte a que haga respetar su sentencia, porque además esa fue una de las...
Claro, no se puede hacer la convocatoria hasta que no esté firmado, porque es que si la decisión es consciente, pues tenemos que saber de qué se trata toda la negociación. Esto no es un problema de trámite, es un problema de fondo, es si los colombianos queremos o no lo que se está negociando en La Habana. Y nuevamente entonces empiezan a decir que si no se firma no va a haber paz y que va a ser culpa de quienes voten que no. Hasta ya salió por allá un cura de la tierrita suya, María Fernanda, a decir que eso era falta de ética y de honestidad. ¿Es paisa? Ave María. Bueno, pero está allá. Entonces, ¿dónde estamos y cuál es esa invitación? Y a que el gobierno respete la decisión de la Corte Constitucional y deje de darle vueltas y deje de buscarle la trampa. O si no, que nos digan qué están ocultando. Doctor Sergio, todavía no tengo la respuesta de las 60 preguntas. Todavía no tengo ¿Qué está ocultando el gobierno y las FARC? ¿Por qué no nos quieren responder las 60 preguntas? Se negaron a responderle al procurador porque no tenía la función de control político. Y hoy el Congreso que lo cita, que vienen, yo le agradezco mucho que venga, pero es que la ley quinta dice que nos tienen que responder por escrito las 60 preguntas, porque que yo aquí no tengo tiempo sino para presentar 4 o 5, pero no las 60, y usted tendrá tiempo para responderme 4 o 5, pero no las 60. De modo que yo sí le pido al gobierno que cumpla la Constitución y la ley y me responda las 60 preguntas, porque si no, ¿qué estará ocultando el gobierno y las FARC? Para terminar, un video de 30 segundos. Muchas gracias, presidente. ¿Es una interpelación que está pidiendo? No, intervenir, no, yo interpelar. Sí, claro que va a ser factible, honorable representante, pero como lo advertimos al inicio del debate, con el mayor agrado todos los colegas. Primero pues están ellos, van a oír al doctor Sergio Jaramillo, al señor procurador, al señor ministro de Justicia, de pronto al señor viceministro, no tengo idea, y posteriormente aquí queda usted, por supuesto, en tema prioritario para intervenir después de que puedan intervenir los funcionarios que han sido invitados. Honorable representante de Navas, con el mayor agrado, por supuesto. Bueno, los últimos 30 segundos entonces, es que me pareció que le daba una interpelación al representante. Tiene la palabra, representante. Yo estoy seguro que el video lo han visto todos, sin embargo, pues lo repito. Dice que las zonas transitorias van a ser zonas donde se van a ubicar como cogobiernos, esto lo dice el señor de las FARC, no lo digo yo, como cogobiernos donde van a implementar un sistema socialista. Y dice otras cosas muy graves, como el tema de la entrega de armas, que ya lo había dicho también el señor Alape, que es que la dejación era de las dos partes en conflicto, entonces habrá que desarmar también el ejército para que ellos entreguen las armas, ¿no? Entonces, el video estoy seguro que lo han visto todos, los medios de comunicación lo conocen, ha sido ampliamente difundido y es sumamente preocupante. Para reiterar, nuevamente le reitero al gobierno, que por favor, de acuerdo a la Constitución y la ley, están obligados a responderme las 60 preguntas. Están obligados a responderme las 60 preguntas. Ya al procurador no se las respondieron, al Congreso se las tienen que responder. No es opcional, se las tienen que responder. Así que yo le pido al doctor Sergio Jaramillo, que yo sé que el ministro le pasó a usted el cuestionario, que me haga el favor, y ya se cumplieron los 5 días, en el término de la distancia, me sean resueltas las 60 inquietudes. Gracias, presidente.